Estamos de nuevo con ustedes. Mientras España sigue en caída libre en matemáticas y ciencias, Castilla y León es la comunidad más aventajada en ambas disciplinas entre sus alumnos de primaria. Los últimos informes PISA colocan a la educación de nuestra comunidad a la cabeza no solo de España, sino del mundo en varias asignaturas, y ahora el informe TIMSS vuelve a hacerlo de nuevo. Queremos saber qué se hace aquí bien y qué está pasando en el resto del país que sufre este retroceso tan preocupante. Bueno, pues para ello está con nosotros la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, está claro que tanto profesores como alumnos como la administración han dado en esa tecla del éxito, pero ¿qué tiene Castilla y León que no tienen otras comunidades como por ejemplo Baleares, Canarias y Cataluña, donde hay una diferencia abismal en estos conocimientos? Porque aquí somos o son los alumnos de primaria más listos. Bueno, en primer lugar, quiero decir pues eso, que es un éxito de toda la comunidad educativa. Yo creo que cuando se hablan de estos informes internacionales que se posicionan la educación de Castilla y León en el liderazgo nacional, y no solamente de Europa, de España, sino de Europa y parte de la OCDE, pues lo que hay que decir es un reconocimiento de toda la comunidad educativa, porque no es una fórmula mágica, es un trabajo de muchos años de estar muy pendiente de la educación y de tener una gran importancia en las políticas educativas. Pero siempre digo que no es un único elemento el que determine que Castilla y León seamos un referente en la educación, que durante muchos años hemos estado en el podium, y los últimos informes, como dice PISA y este último informe internacional de cuarto de primaria, nos posicionan, como digo, los números unos. Es porque bueno, hay muchísima implicación de toda la comunidad educativa, empezando por los profesores. Somos la comunidad que más formación damos a los profesores de nuestra comunidad autónoma. Si la media de España es en formación del profesorado son, por ejemplo, 500 euros por profesor, Castilla y León invierte 1.000 euros por profesor. Tenemos una red de formación del profesorado con una gran capilaridad que hace que todos los profesores de nuestra comunidad autónoma estén continuamente adaptándose sus conocimientos, ya sean de primaria, ya sean de secundaria. Luego damos mucha atención a la enseñanza individualizada, o sea, nuestras clases de refuerzo educativo, nuestro conocido éxito educativo, determina que aquellos alumnos que tienen poco conocimiento de la materia, pues les damos clases de refuerzo. ¿Y sobre todo en qué asignaturas? Pues precisamente en las troncales, en las que se examinan los informes internacionales, lo que es matemáticas, lo que es lengua y también ciencias. Eso tampoco lo hacen otras comunidades autónomas. Cuidamos también mucho la ratio, o sea, qué número de grupos tienen que tener los profesores, número de alumnos por profesor, para que puedan tener una atención más personalizada. Y luego damos mucha formación también a las familias, entonces es un conjunto de muchísimas actuaciones. Y luego que para la Junta de Castilla y León la educación siempre ha sido una prioridad política. Las políticas públicas conllevan eso, que tienes una importante aplicación presupuestaria, pero con una eficacia importante en la gestión. Siempre hemos cuidado mucho la educación y eso es un valor en alza que se pone de manifiesto en este tipo de actuaciones. ¿Y tiene algo que ver que hay aquí alumnos más nativos y no tantos inmigrantes como hay a lo mejor en otras comunidades? Que es verdad que a lo mejor por cuestiones de costumbres, de lengua, se adapten peor al sistema educativo. Decían estos días algunos expertos que los inmigrantes, bueno, pues es verdad que suelen tener un rendimiento muchas veces más bajo. Bueno, comparas todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha tiene un número de inmigrantes parecido a Castilla y León, nosotros tenemos 38.000 alumnos inmigrantes, o sea, tenemos un 8% de alumnado inmigrante. Es cómo acoges y cómo educas a esos niños que vienen sin conocimiento de idioma y sin conocimiento prácticamente de ninguna de las materias en el sistema educativo. Hacemos mucho refuerzo en compensatoria, que es una figura específica para este tipo de alumnado, y hacemos una educación integrada dentro de las aulas también. O sea, de hecho, cuando analizas también el alumnado inmigrante de nuestra comunidad autónoma, está muy por encima del alumnado inmigrante de otras comunidades autónomas. El inmigrante es igual aquí que en Castilla-La Mancha, que en Andalucía, que en Cataluña, simplemente que luego tienes que darle un tratamiento diferenciado. No puedes incluir en el aula sin que tenga un refuerzo ni sin que tenga un conocimiento mínimo del idioma para que pueda conocer otros conocimientos. Se ven muchas más cosas también, o sea, la importancia que damos en educación en nuestra comunidad autónoma se ve también en cómo regular los currículos, o sea, el contenido de la materia. Hay comunidades autónomas que se han quedado con la mínima del Ministerio, del Gobierno. Castilla y León, con ese 40% de desarrollo autonómico, hemos reforzado los contenidos curriculares para que el alumno tenga conocimiento de la materia y cuando supere la asignatura lo supere con conocimiento de la misma. Por tanto, yo creo que son muchos factores, no es uno solo, pero la suma de todos esos factores hace que nuestra comunidad autónoma podamos decir con orgullo que tenemos una buena educación, que cuidamos bien a nuestros jóvenes, que apostamos por su futuro y que queremos que cada vez sean los mejores para que tengan las mejores oportunidades.
lo ideal sería en Castilla y León, pero que tengan las oportunidades, que encuentren un futuro donde ellos entiendan que pueden encontrarlo. Claro, hablamos de, decía usted, asignaturas troncales, que son competencias básicas, digamos, ciencias, lengua, matemáticas. Si esto sigue así, y según vamos viendo los informes PISA y este último TIMSS, ¿habrá una España a dos velocidades? Yo no sé si eso ya se ha instaurado, como pasa a nivel económico, ¿no? Que siempre hay como dos Españas. Pues sería deseable que no los tuviera, pero sí que es cierto que cuando analizas estos informes y analizas las distintas etapas educativas, porque PISA analiza a alumnos de cuarto de la ESO, que son chavales de 15 años, niñas y niños de 15 años, pero que cuando hablas de cuarto de primaria, que es 9 y 10 años, ves que la tendencia es la misma, con lo cual sí que es preocupante y desde el Gobierno, desde el Ministerio de Educación, se tendría que tomar su responsabilidad como política de Estado y ejercer una competencia, su competencia, y ayudar a aquellas comunidades autónomas con los correspondientes fondos para que puedan ejercer, hacer ese distingo, para que realmente fuera la educación de España brillara como puede brillar, por ejemplo, la educación de Castilla y León. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Del Gobierno de España, quiero decir, en estas comunidades donde los resultados son tan preocupantes y tan desastrosos, porque es así, viendo los datos, al menos en el informe TIMSS, ¿de quién es más la competencia o la culpa? ¿Del Gobierno o de las comunidades? No, la competencia es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene la posibilidad de hacer lo que entienda que hacer en el sistema educativo. Siempre digo que también tiene una parte del Gobierno que cuando legisla empobreciendo el sistema educativo. La LOMLOE no ha venido a hacer bueno al sistema educativo, al contrario, ha empobrecido. ¿Qué pasa? Que Castilla y León, con su desarrollo autonómico, ha compensado esa parte de pobreza curricular que quería el Gobierno de España. Las otras comunidades autónomas, si no lo han hecho, ahí tienes los resultados. Prefiero que es una responsabilidad de cada comunidad autónoma, evidentemente, que tienen que cuidar la educación y tomarse la educación en serio. O sea, la educación se tiene que tomar en serio. O sea, es una política de Estado y es una política de desarrollo social. Imagino, consejera, que habrá muchas comunidades que hayan llamado a la puerta de Castilla y León para decir, oye, ayudadnos, ¿cómo podemos hacer esto? Sí, siempre, incluso otros países. Bueno, el presidente Mañueco, el presidente de la Junta, en la reunión que tuvo con la ministra de Educación, puso a disposición de la ministra y de las comunidades autónomas las políticas que ejercemos en nuestra comunidad autónoma y se lo ponemos a disposición de todas las que nos están preguntando. De hecho, ayudamos a muchas comunidades autónomas. No solo comunidades autónomas. Recientemente el presidente de la Junta estuvo reunido con representantes de Argentina, han venido representantes de Honduras, de México, para conocer el sistema educativo de Castilla y León, porque a nivel de estados iberoamericanos se están reflejando, se están mirando nuestra comunidad autónoma como ejemplo de lo que quieren ellos para sus países, para sus jóvenes en el ámbito educativo. Por tanto, eso también es una gran satisfacción como comunidad educativa, que seamos un referente ya no solo para otras comunidades autónomas, sino también para otros países de nuestro entorno y de nuestro aula. ¿A cuántos partidos de la oposición o incluso sindicatos de clase ha escuchado estos días felicitarse o congratularse por estos buenos resultados? Bueno, no he escuchado a nadie, evidentemente. O sea, ¿y eso qué demuestra? Bueno, demuestra que se intenta hacer otra vez partidismo de la educación. Entonces, yo creo que la educación, cuando se gestiona bien y se hacen políticas públicas, como se está haciendo aquí en el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del presidente Mañueco, yo creo que es un referente para muchos y sería bueno felicitar y reconocer que se hace un conjunto entre todos bueno y positivo. Incluso felicitar ya no solo a la Junta de Castilla y León, sino a la comunidad educativa, a los alumnos, que son los que se están examinando, a las familias, que ayudan mucho también a la educación de nuestra comunidad autónoma. Hay una gran implicación de las familias con la educación, a los profesores, que vuelvo a insistir, es la pieza clave, son los que están en el aula con los alumnos y cuando vienen a nuestra comunidad autónoma se forman más que en otras comunidades autónomas. Es cierto que Castilla y León ofrece esa formación y apuesta por esa formación, pero ellos son muy de hacer esa formación también y eso es de agradecer. Entonces, bueno, pues es un éxito y yo siempre felicito y agradezco a toda la comunidad educativa. Por eso también hay brecha entre niños y niñas, porque este último informe, tanto en matemáticas como en ciencias, a nivel nacional, los niños obtenían una puntuación media mayor que las niñas. Sí, sí que hay brecha. En nuestra comunidad autónoma se ha reducido la brecha respecto a los últimos informes que teníamos evaluados. Cada vez se va acercando más, o sea, uniformidad en que no haya tanta brecha, pero hay asignaturas que tienen más tendencia de tener más puntos los niños y en otras tienen más tendencia a tener los puntos más las niñas. En todo se uniformiza, pero sí que yo creo que es un tema más de afinidad o de gusto que no de conocimiento de la materia, porque luego a la hora de los exámenes pues prácticamente rinden igual en unas evaluaciones, ya sean niños ya sean niñas. Consejera, vamos a hablar de la EBAU, de esa EBAU de 2025, ya sabemos las novedades, algunos aspectos, pero ya hay acuerdo entre las comunidades gobernadas por el PP para que la prueba sea lo más homogénea posible. ¿Y en qué lo van a notar los alumnos que la hagan?
Bueno, pues sí que ha habido acuerdo entre las 11 comunidades autónomas en aspectos que son importantes. Evidentemente no es una prueba única, no tenemos competencia las comunidades autónomas para hacer una prueba única, aunque nos hubiéramos puesto de acuerdo. No tenemos ese desarrollo básico que determina cómo lo puedes hacer, o sea, el marco. Entonces, sobre el marco que nos estableció el Ministerio, que es su competencia, las comunidades autónomas nos hemos puesto de acuerdo en aspectos como, por ejemplo, qué puntúa, qué no puntúa de una falta de ortografía, que antes era una diferencia abismal entre comunidades autónomas, unas penalizaban más que otras. Por ejemplo, el contenido, que se llaman ahora las matrices, pero es el contenido de lo que tienes que preguntar sobre esa asignatura, la estructura del examen, por ejemplo, que no todo sea al 100% tipo test, que sea, por ejemplo, un porcentaje tipo test y porcentaje de desarrollo, que antes era abismal la diferencia entre unos y otros, y también las fechas, que parece que no tiene importancia las fechas, pero no es lo mismo hacer examen de ABAO en 4 días, que tienes más capacidad para estudiar o estás más relajado a la hora de hacer exámenes, que hacerlo en 3. Entonces nos hemos puesto de acuerdo en que sean 3 días, nos hemos puesto de acuerdo en las matrices, en lo que puntúa las partes de ortografía y prácticamente en el modelo de la estructura. Y de todas estas novedades, ¿qué aconsejaría a un chaval que está haciendo segundo o chavala, segundo de bachillerato que vaya a hacer la prueba en junio, no sé, ¿qué es en lo que más tendrían que prestar atención? ¿En esas faltas de ortografía, en esa nueva forma de respuesta? Pues yo les diría que hicieran caso a los imaginar. Profesores. Siempre les digo que hagan caso a los profesores. Son los profesores los que ya conocen los modelos cero de examen y son los que ya conocen cómo se va a desarrollar en las distintas pruebas. Entonces, yo entiendo que ahora los niños de segundo de bachillerato, yo tengo mi mayor, está haciendo segundo de bachillerato, con lo cual sé la preocupación que genera, Mi hija mayor también. Le veo en él y le reflejo todos los alumnos de segundo de bachillerato que pueda haber, pero siempre les digo lo mismo, o sea, estudiar lo que os diga el profesor que tenéis que estudiar y hacer el examen como os diga a los profesores que tenéis que hacer el examen. Son ellos, los profesores, los que saben ya cómo va a ser el modelo cero, que es el modelo pautado, y sobre eso va a pilotar toda la PAU. Ahora se llama PAU, pero bueno, contenido es lo mismo que la EBAU. Entonces yo les digo que bueno, ya han pasado la primera evaluación, ya han hecho modelos de acuerdo a ese modelo cero de examen y ya pueden saber muchos, prácticamente todos, que se vayan a presentar a la PAU, cómo tienen que hacer la segunda y la tercera evaluación para que vayan pues, con el conocimiento bien de la materia, que lo sigan estudiando, que no lo dejen para el último día, que esto es como sembrar, que tienes que ir todos los días cogiendo los conocimientos en la cabeza para luego desarrollarlos conforme establece. Los malos estudiantes son los que los dejan todo para el último día. Vamos a hablar de ese debate europeo, incluso me atrevo a decir que mundial, sobre el acceso de los menores a Internet a través de los móviles, de las redes sociales. Hoy Chema Nieto, que nos dibuja todos los días un dibujito, hace referencia a esto y creo que es interesante que lo veamos y luego lo analizamos. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. 600 familias de Castilla y León han creado el movimiento Adolescencia Libre de Móvil, que busca retrasar el acceso a estos dispositivos a los jóvenes hasta los 16 años. Aducen que el uso de móviles crea problemas relacionales, de rendimiento escolar, ciberbullying, trastornos de ansiedad, problemas de concentración e incluso baja autoestima. Me estaba preguntando si estas 600 familias tendrán ya un grupo de WhatsApp. Retroceda la penumbra, ya la actualidad relumbra. Yo creo que es al revés, el niño encima del móvil, porque en fin es una barbaridad lo que se utiliza ahora mismo, los móviles, los dispositivos entre los más pequeños. Suecia se está planteando ahora mismo quiere instaurar ya más, que vuelva otra vez los libros de texto en detrimento de cualquier plataforma digital, porque bueno, están viendo que la atención del niño es mucho menor. Yo no sé aquí en la Junta de Castilla y León cómo lo ven y si se plantean volver a tocar los libros y no utilizar tantas plataformas para ver las notas, para los deberes, que tienen que estar los propios chavales informándose de si tienen deberes o no por el propio móvil muchas veces. Los riesgos se está teniendo en un momento como el actual.
Bueno, yo diría que en Castilla y León siempre hemos sido muy prudentes también en la moda que se instauró hace años del libro digital. O sea, cuando a recordar hace años que era sustituir todo el libro de papel por el libro digital, hay comunidades autónomas que apostaron por esa sustitución total, o sea, por el libro digital, países como el que estás mencionando, el libro digital. Aquí siempre hemos sido, en ese sentido, conservadores, en la medida de que siempre hemos mantenido el libro en papel, ya sea apuntes, ya sea cuaderno, con la digitalización en la medida que sea el profesor el que determine cuándo usar los dispositivos digitales en el aula. Siempre hablábamos de los móviles, pero también lo tenemos regulado para los dispositivos digitales. Por tanto, esa situación de retroceso o de volver al libro en nuestra comunidad autónoma, prácticamente en el 100% de los colegios no la tenemos. O sea, no la tenemos porque estudian en papel. En papel, en libro, en cuaderno, en apuntes. Sí que es cierto que tienen algún asunto con el ámbito digital, porque volvemos otra vez ahora a la situación de que donde hay que educar a los alumnos, a los niños, en el uso responsable de las redes tiene que ser en el ámbito educativo. Soy plenamente partidaria de que es el profesor y en el aula donde se tiene que hacer un uso responsable del digital, porque no les podemos dejar al margen de la sociedad en general. O sea, no les podemos tener un apagón digital para cuando salgan del ámbito educativo se encuentren y no conozcan los riesgos ni los peligros ni en el manejo racional de los dispositivos. Eso no significa que estén todo el día con los ordenadores, porque vuelvo a decir, en Castilla y León son los profesores los que determinan el uso que se hace de los dispositivos digitales en las aulas y cómo se les tiene que educar para hacer un uso responsable del digital. Porque tenemos que seguir educándoles y tenemos que educarles en la sociedad actual, que en la sociedad actual, comentaba Nieto, el grupo de WhatsApp de las familias, porque ¿quién no tiene grupo de WhatsApp de los que estamos aquí? ¿O quién no tiene un móvil para conectar? Entonces yo creo que volver al péndulo de apagón digital en la educación no es bueno. En la educación no es bueno ir de péndulo a péndulo. En la educación hay que ser serios, hay que ser responsable. A veces tienes que ir un poco contracorriente. Cuando venía el libro digital, pararte y decir, mira, no, o sea, el libro digital no puede ser la sustitución del libro en papel, porque tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a hacer otro tipo de cosas que solo se hace en papel. Y que eso luego, pues, pero eso también no podemos ahora decir que ahora sin digitales, sin dispositivos digitales. Es un híbrido, ¿no? En ese sentido, nuestra comunidad autónoma siempre hemos sido innovadores en la materia tecnológica, pero dentro de ser conservadores en el uso de lo que hasta ahora viene para el sistema educativo. Vamos a ver qué le preguntan los tres periodistas que me acompañan esta noche. Maite. Buenas noches, consejera. Buenas noches. Yo quería incidir, antes han hablado de la brecha de género, que se plantea más en las facultades, en la elección de las carreras técnicas, pero claro, el origen o el germen de esa diferenciación puede estar en la educación primaria. No sé si les estamos prestando la suficiente atención, si de verdad es determinante para que haya esa igualdad de opciones y que no sea noticia, por ejemplo, la astronauta leonesa Sara García como un ejemplo único y excepcional. ¿Cómo se puede profundizar en ese tema? Sí, bueno, nosotros desde la Junta siempre estamos reforzando también las evaluaciones nos sirven para eso, o sea, somos de hacer evaluaciones porque ves dónde tienes que reforzar al sistema educativo y por tanto ya este curso ya hemos puesto también refuerzo en tercero y en cuarto también de primaria en matemáticas y en lengua. En matemáticas no lo teníamos tan priorizado, solo teníamos en tercero de primaria y hemos visto también que es necesario reforzarlo en cuarto de primaria porque con 9-10 años es cuando se ve si el niño o la niña tiene esa desafección, piensa que se le daban las matemáticas, a lo mejor es que no se le dan mal, simplemente pues que no tiene no lo entiende tan fácil como el compañero de al lado y es necesario hacer ese refuerzo, porque sí que hemos visto que es necesario que vayan ya en primaria preparados para la secundaria y luego posteriormente para elegir las carreras que le puedan pues eso, encontrar la parte técnica o la parte más humana, más humanitaria. Pero sí, estamos reforzando la formación en primaria para matemáticas y lengua. Luis. Consejera, buenas noches. A mí me interesa mucho todo lo que ha dicho sobre el mundo digital, porque no solamente está con nosotros y ya condiciona nuestras vidas, sino que lo va a condicionar todavía mucho más. Es cierto que no se puede hacer un apagón digital a los alumnos, ni mucho menos, pero yo a veces pienso que aquí hay que buscar una colaboración clara entre la educación y la familia, porque yo creo que los dos tienen su parte correspondiente en este mundo digital. ¿Llegaremos a tener una asignatura de educar en redes, educar en digital? Porque al final
lo digital lo domina todo en nuestra vida. Y otro aspecto relacionado también con lo digital y que yo creo que se está implantando también en nuestras vidas es el uso de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial, que para los alumnos puede ser una gran ventaja y un gran problema para el profesor. ¿Cómo se puede combatir esta situación? Bien, respecto al uso de digital, evidentemente tiene que estar de acuerdo también la familia con el ámbito educativo. O sea, la educación llega hasta donde llega, están los alumnos en el aula durante unas horas lectivas, también extraescolares, pero luego están fuera del aula y están en el entorno familiar, el entorno de amigos, con lo cual tiene que haber una colaboración y una compenetración en esa dirección hacia dónde tienes que dirigirles en el uso responsable de las redes. De hecho, desde la Junta también damos mucha formación a padres y madres a través de formación digital, para que conozcan también en dónde están jugando sus niños, o sea, el uso de redes, para que también tengan ellos un conocimiento y puedan interactuar con sus hijos, con sus niñas y con sus niños en un uso racional. Respecto a... pero como conocimiento curricular, el uso de redes, que es un poco, yo creo, la... No, a eso me refiero, iba ya a la otra parte. Vale. Esto es como padres, y me ha dicho las familias, y va a la asignatura y la parte curricular, que de momento no existe una asignatura, o sea, como tal, de uso en redes. O sea, lo que hacemos las comunidades autónomas es, en la parte de nuestras competencias, incluir determinados conceptos o extracurriculares en el uso de redes. Porque, como saben, las asignaturas te vienen marcadas por el Estado, o sea, son asignaturas básicas. Puedes tener las comunidades autónomas optativas, que una optativa, el nombre indica que lo cogen unos alumnos y otros no lo cogen. Entonces tienes que ver en qué asignaturas incluyes esa parte curricular, para que lo llegue a todos, para que llegue a todos los alumnos de primaria, llegue a todos los alumnos de secundaria, y si no, estar continuamente haciendo actividades extracurriculares en el uso de redes. Por ejemplo, en la materia de tecnología, pues ahí sí que puedes incluir el concepto de uso en digitalización, porque tienes tecnología, o en otras asignaturas. Pero ya no es un tema de que conozcan o no manejen las redes, que la manejan bien, sino un uso responsable de las redes. Y sobre todo los peligros. Los peligros, pues eso es responsable, conocer dónde se meten cuando no se tienen que meter y los riesgos se corren, tanto ellos como el entorno. Entonces yo creo que eso sí que es necesario educarles y aparte de tener los profesores, nosotros damos continuamente charlas con Policía Nacional, con Guardia Civil, o sea, hay muchos actores que van al sistema educativo para incluirles de los riesgos y explicarles los riesgos y los peligros que corren cuando pues están en redes o realizan actuaciones que, bueno, es que en casos pueden ser delictivas. Respecto a la inteligencia artificial... Sí, respecto a la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es primero formar a los profesores en cómo se tiene que abordar esas cuestiones con los alumnos. O sea, sí que tenemos un plan de formación en inteligencia artificial, en conocer cómo pueden usar también los profesores la inteligencia artificial para sus clases y cómo detectar cuando un alumno pueda o no usar inteligencia artificial, sobre todo en etapas más avanzadas, estamos hablando de la ESO, de bachillerato, bueno, de la universidad ya... Y es muy común últimamente, le llega que hay muchos alumnos todavía que están todavía no. Bachillerato, secundaria, primaria, todavía no. En la parte de la universidad sí que ya se está viendo un uso de inteligencia artificial, en la parte de la no universitaria... Desmedido a veces en la universidad, de hecho. David. Consejera, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que cuando hablamos de educación a veces nos centramos mucho en las matemáticas, en el lenguaje, pero tenemos la FP, que me parece que en los tiempos que corre es muy importante, porque este debate lo hemos tenido seguramente en esta mesa, que hay una falta de oficios, ¿no? De esa gente que se conoce una profesión y que se ha formado en la formación profesional. ¿De qué manera hacemos ver a nuestros jóvenes que la formación profesional es algo muy demandado y muy necesario en la sociedad actual? Bueno, yo creo que estamos haciendo una gran labor entre todos de difundir las bondades de la formación profesional, porque en estos últimos años también la Junta ha hecho una gran apuesta por ofertar ciclos formativos, porque si tú quieres que vengan alumnos de FP, en primer lugar tienes que ofertar ciclos de FP para que el alumno se matricule. Si ofertas 15 ciclos al año, que es lo que ofertábamos como nuevos, pues evidentemente el volumen de alumnos que recoges es inferior a estos últimos años, que estamos ofertando entre 45 y 55 ciclos nuevos en distintos puntos de nuestra comunidad autónoma. Eso hace que actualmente tengamos 47.000 alumnos de FP, que tengamos más alumnos de FP que alumnos de bachillerato actualmente en nuestra comunidad autónoma. Y que ese alumnado tenga una gran empleabilidad, porque prácticamente el 96% encuentra su primer empleo en Castilla y León, y de ese 96 un 93 en su comarca. O sea, que asentamos población y es un elemento de retención de talento muy importante.
Pero vuelvo a insistir que nosotros podemos ofertar ciclos que sabemos que tienen mucha demanda, electrónica, electromecánica, electricidad, pero es como el alumno no quiera matricularse en esos ciclos, mal podemos hacer. Entonces tenemos que seguir haciendo una gran campaña de difusión de las bondades de la FP, porque te aseguro que ofertamos muchos más ciclos que luego los que no se nos cubren. Nos comentaban el otro día hostelería y turismo que hay demanda del ciclo de hostelería y turismo y tenemos oferta pues por toda la comunidad autónoma, pero se quedan sin cubrir. O sea, el alumno no le resulta atractivo, por lo que sea, cursar esos estudios. Entonces tenemos que seguir ofertando para que evidentemente tengan opción de matricularse, pero tenemos que seguir difundiendo las bondades y las ventajas que tiene hacer una formación profesional de grado medio, de grado superior, que luego lo pueden complementar con la universidad o con un máster que también hacemos de especialización, que es lo que llamamos también el máster en formación profesional, o sea, cursos de especialización, para que al final tengan un proyecto de vida y tengan un proyecto formativo. Porque lo que hemos logrado con la formación profesional es que nuestras tasas de fracaso hayan pasado de un 14 que estábamos en el año 2018 a un 9,9 en el curso pasado. Eso significa que el alumnado, que anteriormente pues, no estudiaba, actualmente está estudiando y se está formando en nuestra comunidad autónoma y luego tiene una oportunidad de encontrar un puesto de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que es uno de los mejores itinerarios que tenemos actualmente para encontrar un puesto de trabajo. Ojalá se quede en la comunidad autónoma, que ese es el gran reto, ¿verdad? Tanto los de Ese formación profesional como los de bachillerato universitario. Sí, sí. Entiendo que si Castilla y León va como un tiro en TIMSS, en PISA ya eso es una pista, ¿no? De que el informe PISA, que es cada 2 años, será también muy bueno, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Nosotros no nos conformamos. Nosotros lo que hace estar en la educación es que seguimos siendo muy exigentes con el sistema educativo. La educación hay que cuidarla siempre. O sea, la educación, las generaciones van de curso a curso y tienes que estar muy vigilante siempre. Pero en todos los aspectos. O sea, hablamos solamente de los refuerzos, pero estamos hablando de la estabilización del profesorado. Somos la comunidad autónoma que seguimos ofertando posiciones de primaria y secundaria con el gran volumen de trabajo eso conlleva para recursos humanos, o seguimos apostando por el equipamiento para que tenga las mejores digitalizaciones, o la infraestructura, los planes de convivencia, porque se nos olvida que para que tengan un buen sistema educativo no solamente es la parte académica, es la parte también emocional, es el cuidado en las aulas. También estos informes determinan que Castilla y León estamos entre las comunidades de menor índice de acoso que tenemos en las aulas. Damos mucha atención a la salud emocional. Somos la única comunidad autónoma que hemos reforzado la figura del orientador para tener en cuidado la salud emocional de los alumnos. O sea, la educación requiere una gran inversión, porque yo creo que no es gasto, siempre lo vemos que desde el Gobierno de la Junta es una inversión, porque es una inversión de presente y de futuro, y eso conlleva que estemos ya continuamente pues, cuidándola y atendiéndola. Pues hay que presumir, desde luego, de la educación de Castilla y León, a ver si le felicitan en el próximo pleno, la oposición. No usted, en concreto, no, porque como comunidad. hemos dicho antes, esto es una labor de todos, absolutamente de todos, pero bueno, que Castilla y León, desde luego, que tiene que sacar pecho por esto. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros.